Bueno, buenas tardes y gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de conferencias sobre filosofía y pensamiento judío que organizamos la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense y el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, también de la Complutense, en colaboración con Centro Sefarat Israel, que siempre nos ofrece este espacio y además la difusión de las distintas conferencias a través de su canal en YouTube. Hoy, pues yo tengo la suerte de presentar a un amigo y además a alguien a quien estimo no solo personal sino también intelectualmente, Alejandro del Río, doctor en filosofía y extraordinario editor. Se doctoró en filosofía, como digo, con una tesis sobre Simone Weil. Hoy hablará de otro autor, pero se doctoró efectivamente sobre Simone Weil, de quien ha publicado además numerosos trabajos, aproximadamente una veintena de trabajos. Es además magnífico traductor, ha traducido, por ejemplo, a mi querido Rosenzweig, el librito sobre el sano sentido común sano y enfermo. El librito sobre el sentido común sano y enfermo. Y esta tarde nos va a hablar de Ernst Bloch, de quien está traduciendo Geist der Utopie, Espíritu de la Utopía. Bloch es un autor seguramente conocido más por el nombre que quizá por el contenido, ¿verdad? Llama mucho la atención el nombre, pero se desconoce mucho su pensamiento. El título de su conferencia, de la conferencia de Alejandro, es Noch nicht, el judaísmo de Ernst Bloch, y te doy las gracias, Alejandro, por participar y te doy también la palabra. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Centro Sefarat, que es una casa donde ya he tenido también la suerte de intervenir otras veces, ya fuera en mi nombre propio o presentando, comentando un libro de editorial propia. Sí, yo no sé si está funcionando. Vamos a usar esto. Sí, ahora sí. Bueno, daba las gracias a Roberto Navarrete. Puedo decir de él lo mismo que él dice de mí, es decir, amigo y justamente quizá también amigo por el respeto personal e intelectual que tengo hacia él. Y daba las gracias a Centro Sefarat, esta casa donde he tenido ya la suerte de poder intervenir alguna otra vez y también de presentar o comentar algún libro de la editorial de la que soy editor, Trota. Bien, esta tarde efectivamente nos convoca Ernst Bloch con una fórmula. Ya entraré algo más en intentar delimitar, ver el sentido que se le puede atribuir a ese noch nicht, que he preferido además dejar en alemán. Todavía no, aún no. Y que de alguna manera he elegido, creo que justificadamente, como emblema del pensamiento de Ernst Bloch y al mismo tiempo también, y aquí es donde en parte las cosas nos comprometen esta tarde en este contexto de un seminario de pensamiento judío y al mismo tiempo se complican, es decir, en qué medida ese noch nicht en Bloch puede ser leído como una fórmula de pensamiento judío. Ahora, como digo, haré algunas aclaraciones previas. Pero antes incluso de eso, y por crear una atmósfera, voy a referirme a dos lecturas
de Bloch, una de ellas la de Pierre Bourretz en su excelente libro Testigos del Futuro, donde el capítulo dedicado a Bloch lo titula Hermenéutica de la espera. Conscientemente habla de espera, no tanto de esperanza, que es Hoffnung en alemán el término que conocemos de Bloch, sobre todo por su monumental El principio esperanza, que digamos es la obra que ocupa el lugar central de su producción, tanto diríamos en cuanto a su evolución filosófica como en cuanto a su cronología vital. Claro, se trata y se va a tratar, a propósito de este Noch nicht, especialmente de la espera, y llama la atención también que, a propósito de la espera, Bourretz hable de hermenéutica, es decir, pensamiento de Ernst Bloch, dicho así, de alguna manera sería un constante vérselas, un interpretar, diríamos eso que llamamos aquí espera. Y cito cómo comienza su exposición Bourretz sobre Bloch, porque creo que esto nos da una atmósfera. Dice de él: casi siempre exiliado, durante mucho tiempo solitario y a menudo mal comprendido, Ernst Bloch ha atravesado el siglo como una persona desplazada que podría ofrecer la figura del auténtico superviviente del justo de Kafka y Walter Benjamin. El propio Bourretz luego, a lo largo de su trabajo, traza un juego curioso de imagen y contraimagen entre Bloch y Benjamin. Quizá luego haya ocasión de decir algo al respecto. Y otro testimonio, otro lector, en este caso algo anterior de Bloch, Jürgen Habermas, en sus perfiles filosófico-políticos, el texto que le dedica y que titula Un Schelling marxista, curiosa, ¿no?, esta fórmula, ¿no?, estos dos términos que se intentan conciliar ahí, que de alguna manera nos muestra sintomáticamente la complejidad y también la dificultad de definir a Bloch. Pues bien, ahí Habermas nos habla de él diciendo que lo que representa es una odisea del espíritu escrita por el espíritu del Éxodo. En alemán, die Odyssee eines Geistes vom Geist des Exodus. Y por una parte, ese elemento, si queremos decirlo así, helénico, ¿no?, una odisea del espíritu, pero lo que importa aquí es que esa odisea del espíritu, que podría ser una descripción del transcurso vital, ¿no?, de el propio Bloch, se hace a partir de, digamos, si cupiera la redundancia, desde el espíritu del Éxodo. Y esta noción de Éxodo, como sabemos, es una de las claves que el propio Bloch maneja en su pensamiento, un éxodo no solo del ser humano, sino incluso y más bien un éxodo de Dios, y que, como resulta obvio, le vincula al universo de sentido del mundo judío. Pues bien, yo he querido titular esto el judaísmo de Ernst Bloch utilizando una fórmula, un sintagma, el judaísmo de, que ya he empleado precisamente a propósito de Simone Weil
Con lo cual, quiero, por intentar situarnos, decir lo siguiente. No se trata tanto de Bloch como pensador judío, si tuviéramos que entender por ello que su pensamiento se construye como una elaboración consciente a partir de fuentes judías. Habría que decir más bien que es un filósofo, y no sé si esta distinción se sostiene suficientemente, yo diría que opera con elementos inspirados en el judaísmo. Incluso diría yo, casi por utilizar una imagen, como grumos de sentido, como sintagmas, ¿no? Procedentes, de algún modo, del ámbito del pensamiento judío, y en la exposición que haga yo hoy, pues esto surgirá de diversas maneras. Creo que esto se cumple precisamente para esta fórmula noch nicht, ¿no? Ya digo, en la medida en que, y eso es por donde quiero llevar la exposición o a donde quisiera ir a parar, es decir, qué posibilidades para nosotros ahora, hoy en día, sí, se sigue bien. Digamos, ¿qué hermenéutica nos cabe a nosotros de ese noch nicht? De algún modo, ciertamente, teniendo en cuenta esa procedencia, que no solo, porque en Bloch, ya digo, tenemos una complejidad en cuanto a las inspiraciones y a las fuentes también, que no solo, habría que decir, tiene por qué ser entendida en términos, digamos, de una inspiración, de un pensamiento judío, pero que en cualquier caso creo que nos daría pie a pensar a partir de ahí, y en la última parte de mi exposición intentaré, digamos, entrar en ese tratamiento un poco más, por así decir, original o interpretativo propio. Ahora bien, teniendo en cuenta que este noch nicht, que se puede entender también como una especie de dispositivo, algunos dirían, y no solo aplicado a esta fórmula, sino a otras típicas de Bloch, que empleado por él como una especie de fórmula mágica, pues ciertamente lo que hace es poner encima de la mesa, como he dicho ya, la complejidad de este pensamiento por su misma textura, y no ya simplemente por la textura, diríamos, conceptual, por esa complicación en cuanto a las fuentes, a los préstamos, a las reelaboraciones que él hace, sino también ciertamente por una complejidad que está en su propio estilo, en su propia escritura. Es decir, Bloch es, en buena medida, no voy a decir un autor críptico, ¿no?, pero sí un autor donde hay un expreso trabajo del lenguaje, es decir, no es un discurso filosófico convencional, si es que se puede decir eso de un discurso filosófico en general. Hay un trabajo del lenguaje que en su origen mismo, en su propia formación intelectual literaria, está, como se ha señalado muchas veces, vinculado al movimiento expresionista. Digamos que, ya digo, se ha señalado que Bloch es también en este sentido estilístico, en esta complejidad de su propia escritura, se ha hablado del expresionismo de Ernst Bloch, y bueno, esto tendremos ocasión de verlo en algunas citas también que yo traeré a colación. Pues bien, volviendo entonces a intentar, aunque sea de forma preliminar, ir determinando el judaísmo de Ernst Bloch,
Evidentemente hay que dar un dato que no es nada nuevo en su caso, familia de judíos asimilados, si bien su relación personal con el judaísmo no sufrió quizá la ambivalencia judeo-alemana como algo problemático que sí sucedió en otros casos. Y me parece significativo señalar, bueno, él en una declaración a propósito de la asimilación dice más bien que fue él el que se asimiló al judaísmo, es decir, el judaísmo es algo que él aprende a través de lecturas, a través del estudio, junto con otras, como digo, muchas fuentes que son el idealismo alemán, el romanticismo, la mística, Eckhart, Böhme y otras, ¿no? Y dentro de ese magma, por así decir, se encuentra también, y ya veremos hasta qué punto quizá de una manera deformada, la inspiración judía o judaica. Me parece significativo, iba a decir, señalar que a propósito del judaísmo, él dirá en determinado momento que representa una esperanza a medias o mediada. Dice halbierte Hoffnung. Bueno, la otra mitad, como iremos viendo, es la mitad crística, ¿no? Es decir, aquello que, como también mencionaré enseguida, Scholem, y no solo él, le echan enseguida en cara, diciendo, bueno, es que en realidad su judaísmo lo que contiene, ¿no?, es una cristología, ¿no? Bloch, en cambio, de una manera un tanto paradójica, eso lo invertiría, diciendo que más bien el núcleo del verdadero judaísmo es, por así decir, crístico. Vemos que aquí entonces las categorías, las divisiones bailan, son movedizas. Bien, él hacia el judaísmo ciertamente adopta, entre otras, la perspectiva del idealismo alemán, que contempla el judaísmo en principio desde el cristianismo, es decir, no desde el propio judaísmo, es decir, no como un intento que conocemos de la época de otros pensadores que expresamente vuelven o intentan, por así decir, un rescate, una vuelta al judaísmo desde sus propias fuentes, ¿no? Bloch no estaría en esa digamos, en esa perspectiva, ¿no? Y habría hasta cierto punto también una relación paradójica con respecto al judaísmo, aunque variable, en la medida en que hay veces que Bloch sitúa al judaísmo más bien como la cifra de un presente que perdura. Es decir, el judaísmo sería aquel que aseguraría en un presente, por así decir, la relación con la trascendencia, y no sería capaz de aquello que, digamos, es la orientación fundamental de Bloch, no sería capaz de un novum, es decir, no sería capaz de algo que irrumpiera en la historia. Y sin embargo, claro, aquí ha habido también, ¿no?, ciertas lecturas de Bloch que le han querido entonces acercar más al marcionismo, a ciertas posturas que hablan, ¿no?, de un Dios extraño. Sin embargo, ese Dios extraño que irrumpiría, que estaría más allá, ¿no?, ese Dios extraño que estaría, digo, primero, más allá de la historia del mundo, sin embargo, sería también para Bloch, y aquí ya digo, los límites, las fronteras bailan, ¿no?, sería precisamente el Dios del Éxodo, ¿no? Es decir, él de alguna manera rescata, ¿no?, al Dios del Antiguo Testamento en esta visión de un Dios nuevo, como dice él,
Dios nuevo, neue Gott, der schlechthin fremd, el que es de por sí, sin más, absolutamente extraño. Claro, y todo esto en Bloch, como iremos viendo, en la forma de una antropogénesis, es decir, de lo que se trata, ¿no?, es de que ese Dios extraño, ese Deus absconditus, que está más allá de la historia, de algún modo se llegará a él, y aquello a lo que se llegará será la propia humanidad, digamos, restituida a sí misma. De ahí también que ya desde el comienzo en Bloch tengamos algo así como un ateísmo religioso, si vale la fórmula, ¿no? Es decir, un talante, una visión que en principio consideraríamos religiosa, que habla de algún modo, ¿no?, de la espera y quiere preparar incluso la irrupción de lo otro, de lo divino, y sin embargo, eso, y de ahí vendría luego, sobre eso haré algún comentario enseguida, su adopción del marxismo, determinada adopción del marxismo, de lo que se trata en definitiva es de un humanismo, pero claro, un humanismo pasado por este clima, ¿no?, y algo más que clima, diríamos, religioso. Bien, entonces, para rematar, digamos, esta primera aproximación a lo que he llamado el judaísmo de Ernst Bloch, y para entonces vincularlo a la cuestión del Noch nicht, ya digo, de esta forma preliminar, me quedaría con la fórmula diciendo que Bloch representaría la, si queremos decirlo en estos términos, idea del inacabamiento de la creación. Y por lo tanto, esa visión, que es una visión práctica, ¿no?, que es una visión activa, de que se trataría en la historia justamente de llevar a acabamiento, y que ese llevar a acabamiento estaría ciertamente en manos del hombre. Y allí, diríamos, se respiraría también, voy a decirlo así, un clima judaico, un clima judío, que él alguna vez define simplemente como, dice, cierto afecto mesiánico. O sea, veamos a veces también la delgadez, ¿no?, por así decir, de la determinación que hace Bloch del judaísmo. Bien, esto, como decía entonces, una especie de consideraciones más o menos preliminares. Yo en lo que me voy a centrar sobre todo, en parte porque es, como ha señalado Roberto Navarrete, el libro en cuya traducción trabajo, es su primera obra, Geist der Utopie, en concreto además en su primera edición de 1918, cosa que tiene toda la razón de ser, ¿no?, porque las ediciones posteriores, la de 1923 y luego la de 1964, ya la de la edición de obras completas, introducen modificaciones significativas, y aquí tenemos tenemos sin duda la primera expresión del pensamiento de Ernst Bloch, la primera expresión completa, siendo por otro lado una obra, un libro bastante informe, es decir, con una unidad sistemática dudosa, que él consideró, sin embargo, como primera entrega de lo que en ese momento
estamos hablando de la segunda mitad de los años 10 del siglo XX, él quería formular como un sistema, dice, del mesianismo teórico. De hecho, uno de los títulos que él barajó para esta primera síntesis de sus trabajos fue, y no es lo mismo, soy consciente, pero en Bloch tenemos este problema, como digo, de que las categorías se deslizan unas a otras. Él habló también como posible título del hombre escatológico. Había una primera propuesta que el editor, espantado, no quiso aceptar, que fue Música y Apocalipsis, y al final la cosa quedó en Espíritu de la Utopía, bien, donde pues aparece, ¿no? Y quizá, pienso que allí probablemente sí, la mano del editor no lo puedo documentar, ¿no? Pero pienso que la mano del editor debió de estar muy presente introduciendo ese título, en concreto lo de Utopía, que por otra parte sabemos que luego en el propio blog pues da pie, ¿no? a desarrollos de su pensamiento, ¿no? más adelante. Bien, este libro, que ya digo va a ser la base de referencia principal que voy a emplear esta tarde, porque claro, con el pensamiento de Bloch, como digo, tenemos un problema textual importante, es decir, es un pensamiento que cuesta entrar en él, en la lectura, y el pretender dar una especie de recorrido, de visión general por todas sus obras, que se extienden pues a lo largo, como vemos, de muchas décadas, ¿no? Sería, yo creo, desfigurar excesivamente, ¿no? Su pensamiento. Y por otra parte, creo que se puede afirmar de que su pensamiento ya está en esta primera obra algo más que en germen. Es decir, el que la sabe leer en esa selva que es el libro, encuentra lo que son sus inspiraciones principales. Pues bien, este libro, que se redacta entre abril de 1915 y mayo de 1917, es, nos dice él mismo, un fruto de la guerra. Es un fruto también, como he señalado antes, del expresionismo. Es una primera manifestación, incluso se podría decir manifiesto, con ciertas hechuras de libro, ¿no? Pero estas más de 400 páginas, ya digo, y el propio blog enseguida fue consciente de ello, se sostienen juntas con cierta dificultad, pero bueno, tiene hechuras de libro, y allí entran muchos temas, ¿no? Y a alguno de ellos me voy a referir con algo más de detenimiento, ¿no? Una obra de carácter, nos dice, musical, socialista, metasocialista, y reconoce una creación compacta, sobrecargada aún. Ciertamente una mezcla de apelación y panfleto, y podría dar otras calificaciones que se daban del libro, ya digo, simplemente para mostrar un poco su figura, ¿no? Dicen preludio tempestuoso y pleno de presentimientos, sistema fragmentario del mesianismo teórico o teorético, etcétera, etcétera. Bien, es una obra para trasladarle simplemente el tono o el pathos con el que se escribe, que pretende ser una crítica, nos dice el propio Bloch, de esta época de alejamiento de Dios, ¿no? Dice Zeitalter der Gottferne, ¿no? Una época en que Dios está lejos, ¿no? Claro, allí ya nos sienta en esa aparente descripción histórica
del momento en el que surge el libro ya está, digamos, declarando la intención y el principio, ¿no? Que es justamente partir, ¿no?, de esa lejanía, ¿no?, de esa distancia de Dios, y a partir de ahí y en ese terreno de la distancia de Dios justamente hacer filosofía. Por lo tanto, es la época la que está en cuestión y es, digamos, sí, el espíritu de la época, el ser humano, el tipo humano de esa época el que está en cuestión, ¿no? Y nos dice, les leo una cita del Incipit, ¿no? Dice, sin embargo, nosotros odiernos andamos vacíos, incrédulos, fuera de sazón, obtusos y completamente dejados de la mano de Dios. Vivimos en la petulancia de la que nosotros mismos somos culpables por nuestra vacuidad, la petulancia de un abandono. Esto casi parece un profeta, ¿no? Alguien que está pues diciéndole, ¿no?, a su época cuál es su situación, por así decir, pecaminosa, ¿no? Aunque Bloch en absoluto habla de pecado. Y de lo que se trataría, añade más adelante, es, cito, de encontrar lo correcto por mor de lo cual es lícito vivir, estar organizados, tener tiempo, a eso vamos, abrimos caminos fantásticamente constitutivos. Este fantástico tiene que ver, luego haré referencia a ello, con una proyección imaginativa, ¿no? Clamamos lo que no es. Y aquí ya tenemos esa cláusula, clamamos lo que no es. Estamos, por lo tanto, en un terreno de negatividad, por así decir, ¿no? Construimos en el aire. Aquí habría que preguntarse, bueno, es que solo es posible, o la verdadera construcción solo es la que sucede en el aire. Nos construimos en el aire y buscamos ahí lo verdadero, lo real, donde lo meramente factual se esfuma. Incipit vita nova. Bien, de lo que se trata para Bloch en este incipit, que es el incipit de su filosofía y que es el incipit del libro, es de lo que él llama también un intento, un ensayo de encuentro consigo mismo, Versuch der Selbstbegegnung, ¿no? Y esto es fundamental en todo el pensamiento de Bloch, es decir, es un esfuerzo permanente por el encuentro consigo mismo, es decir, es entender que partimos siempre de una extrañeza, luego haré referencia a ello, de un no saber, ¿no? Él nos dice, no sabemos de dónde venimos, ¿no? No sabemos a dónde vamos. Dice, nos sorprende estar alegres. Bueno, esto ya digo para trasladarles de algún modo, ¿no?, el pathos, el estado de ánimo, ¿no?, donde subrayo, él pone al comienzo lo que llama una figura embozada, vermummte Gestalt, y al mismo tiempo un querer devenir, un werden wollen, ¿no? Pero señalo, un werden wollen que solo se puede cumplir como un ir, diríamos, hacia sí mismo y hasta diríamos en contra y al encuentro de sí mismo. Bien, esto, como digo, para situarnos en lo que sería el incipit, ¿no? Y esta obra, y paso ahora a Scholem, un poco para ver una lectura por parte de alguien, como sabemos, instalado, ¿no?, en el estudio de las fuentes judías. Este libro tiene una recepción enormemente crítica por parte de Scholem, que él traslada a Benjamin, ¿no?, a su amigo, que en ese momento está más fascinado, Benjamin, por la persona de Bloch que realmente convencido por su texto, y creo que sí puede tener interés el leerles, ¿no?, una cita más extensa. Vamos muy mal de tiempo, como ve. Esto va a ser... Bueno,
llegaremos a donde haya que llegar. Benjamin conoce a Bloch a través de Hugo Ball en marzo-abril de 1919. El libro Espíritu de la Utopía se había publicado en 1918, no lo lee hasta noviembre del 19. En enero de 1920, Benjamin le informa a Scholem de que prepara una reseña, y en respuesta, no tengo aquí la correspondencia, pero voy a leer un fragmento de Scholem de Walter Benjamin, Historia de una amistad. Le presenta sus quejas, ¿no? Le presenta sus fuertes críticas, ¿no? A propósito del uso de las categorías judías que hace Bloch, denunciando en él lo que llama una cristología central que se nos pretende introducir subrepticiamente. Y lo acusa de falta de justeza e incluso dice, y ciertamente al menos desde el punto de vista del lector medio, en eso hay que darle toda la razón, dice, todo está virtualmente dislocado. Pues bien, ya digo, les voy a leer esto porque me parece que es una forma también de situar a Bloch en ese contexto, ¿no?, de estudios del judaísmo, ¿no?, como él resulta desde el comienzo un personaje extraño y desde luego consciente, voluntariamente extraño, ¿no? Y aquí también porque hay una referencia, como veremos inmediatamente, a Buber que viene a cuento, ¿no? Nos dice Scholem, con el gesto del mago, pero yo conozco bien cuáles son las fuentes de esa magia, se extiende Bloch en explicaciones sobre las historias del judaísmo, sobre la historia y el judaísmo, que llevan en sí de manera manifiesta el horrible estigma de Praga, cosa que en mi lenguaje significaba Buber, aclara el propio Scholem. No hay al respecto la menor duda, incluso la terminología proviene de Praga. No existe esa generación judía que Bloch ha imaginado. Luego haré referencia a esto, es decir, Bloch pretende, ¿no?, que haya una renovación, que hay que seguir justamente del judaísmo en el espíritu de ese primer Buber, ¿no? No existe esa generación judía que Bloch ha imaginado, solo existe en el dominio espiritual de Praga. Otra serie de cuestiones. Manifiestamente Bloch parece despreciar la filología, con una falta de contextualización rayana en la extravagancia. Las categorías judías son esgrimidas en una polémica que les es totalmente inapropiada, de modo que provocan, como es natural, tantos malentendidos como ellas mismas han sido a su vez mal comprendidas. Por ejemplo, la Kiddush Hashem, en su acepción más lamentablemente falsa, o bien el nombre o los nombres de Dios, por no hablar de otras muchas cosas. Pero todas estas interpretaciones no son desde luego sino destellos emanados de la cristología central que se nos pretende introducir aquí subrepticiamente. Y sigue así. Ciertamente el universo de Bloch no está cabeza abajo, pero existen indicios de que es un mundo aparente, revestido de aquella apariencia que no difiere de la realidad, sino de un modo infinitesimal, y dicha apariencia no parece ser aquí un producto del lenguaje. Este inaprensible carácter de la distancia constituye, si me está permitido decirlo, mi objeción moral contra lo que conozco del libro, ¿no? Él capta, ¿no? Capta, ya digo, una atmósfera, capta un espíritu, capta un determinado pathos que es indiscutiblemente el del Bloch, de espíritu de la utopía. Y ya digo que sobre eso entraré en alguna otra consideración. De forma muy rápida, porque hay que apurarse también con el tiempo, elementos que, digamos, dentro de este magma blochiano están presentes, ciertamente el marxismo, aunque todavía en la forma de lo que él llama aquí la idea socialista. De hecho, es el propio Scholem el que, determina con justeza el que en el caso de Bloch se trataría de inscribir la experiencia mística en sobreimpresión, dice, de las coordenadas del sistema marxista.
Aunque aquí es cierto que Bloch todavía no es un lector, digamos, suficientemente aplicado de Marx. Esa lectura le vendrá más bien a través de su amigo Lukács, que en 1923 publica Historia y conciencia de clase. Y probablemente tenga que ver con eso también el que a esas alturas Bloch, cuando publica la segunda edición de Espíritu de la Utopía, introduce ya de una manera más expresa el marxismo, diríamos, como una especie de orientación o de columna vertebral, repito, de esta especie de magma un tanto informe, y de hecho Bloch dice que el marxismo es lo que le da a su pensamiento determinación y medida. Determinación en el sentido moral y medida precisamente en contra de la desmesura propia de él, como digo, sobre todo en este primer libro. Y evidentemente también toda esta cuestión, este humanismo marxista, ¿no? Un humanismo concreto, ojo, porque precisamente Bloch se inscribe en esos pensadores que pretenden repensar el marxismo, digamos que transformarlo desde el interior y atribuyendo, él siempre defenderá eso, ¿no? Atribuyendo allí su lugar a una posición, vamos a llamarla metafísica, es decir, un humanismo concreto que hace justicia al pensamiento frente a lo que sería el marxismo vulgar, por así decir, economicista. Bien, hay aquí también una bonita aclaración que hace Habermas a propósito del marxismo, de la tradición socialista, ¿no? Que tiene que ver, vamos, que capta muy bien, ¿no? La operación de Bloch, ¿no? Porque nos dice Habermas que Bloch quiere preservar para el socialismo, que vive de la crítica de la tradición de lo criticado. Esto está muy bien visto, ¿no? Y en ello tendría que ver precisamente el judaísmo también, ¿no? Es decir, en absoluto tendríamos en Bloch a un pensador que, por ejemplo, pretendiera que la religión habría que reducirla, vamos a decirlo así, a ideología, ¿no? Es decir, para él hay allí elementos de la tradición, y ya digo, esta es una operación que tiene también que ver con el lema del noch nicht, es decir, tiene que haber una referencia constante al pasado, ¿no? En el pasado hay constantemente un germen, hay algo que hay que desarrollar, pero precisamente eso hay que leerlo, y es una de las tareas que él expresa en uno de sus libros de 1933, Erbschaft dieser Zeit, ¿no? Herencia de este tiempo, donde en una operación un tanto similar y que, bueno, creó cierto malentendido con el propio Walter Benjamin, ¿no? Se trataría justamente de rastrear, ¿no? De rastrear en la tradición aquello que tiene precisamente, digamos, un futuro, ¿no? Aquello que hay que emplear de cara al futuro. Pues bien, he dicho crítica y aquí entraría otro elemento también clave en ese momento general, ¿no? de revivificación del judaísmo, que es Kant, pero claro, no el Kant del neocantismo, ¿no? Sino aquel Kant, por una parte, digamos, más bien de la ley moral, pero también con esta inspiración, que es lo que quería subrayar aquí, de la perseverancia crítica, ¿no? Y justamente la perseverancia crítica frente a todo lo aparentemente acabado, a lo que podríamos llamar también aquí, está Rosenzweig, el dominio del todo, el dominio de la totalidad. Es decir, ese subrayar el inacabamiento, por así decir, inacabable, ¿no? Inacabamiento, inacabable, hay allí, ¿no? Un Kant, que podríamos decir ha sido incluso captado, eso lo dice Buretz, desde una perspectiva mesiánica, ¿no? Aparte de la cuestión
de esa interioridad del sí mismo humano que no es posible disolver en el conocimiento o en el saber, y que no es posible absolutizar o totalizar, ¿no? Entonces vemos cómo allí hay un anclaje fuerte también de Bloch en esa inspiración de un Kant, como dijo Ricoeur, post-hegeliano. Y luego está el elemento de la música, pero a esto no le dedico ahora nada, ¿no? Pero que Bloch define, y casi la mitad del libro es una filosofía de la música, lo define como arte íntimamente utópico, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando de Mahler, ¿no? Dice, es verdaderamente Mahler judaísmo en la música. Dice, aflicción judía y ardor judío. Bien, todo esto para conducir a una sección del libro donde dentro del capítulo sobre la atmósfera de ideas de este tiempo, über die Gedankenatmosphäre dieser Zeit, hay un texto que en realidad es una incrustación, porque es un texto que sabemos procede de los años 1912-1913, titulado Símbolo, los judíos. Y de aquí quiero leerles algo, bueno, que yo pienso que aún asumiendo, ¿no?, porque es una cuestión compleja, la posición tan crítica de Scholem, sin embargo creo que revela una comprensión, ¿no?, realmente del significado del judaísmo, y esto, como digo, es un fragmento que les leo. Dice Bloch, así, ante un gran judío, los grandes hombres de todos los demás pueblos es como si no fueran más que genios burgueses, pues estos pueden hablar casi solo por sí mismos, y aunque el alma de su pueblo resuene en ello, no obstante, no hay raza que tenga la misma intensidad que perdura por encima de todo, y sobre todo, no necesitaba la historia de ningún pueblo solo ser puesta por escrito para aparecer como historia sagrada y como antropogenia canónico-mística. Aquí, digamos, hay, a pesar, ¿no?, de esta terminología, ¿no?, de esta, hasta cierto punto, no voy a decir confusión, pero sí fusión, ¿no?, de nociones, bueno, hay una toma de conciencia, creo, ajustada del judaísmo, ¿no? Si podemos intentar definir esquemáticamente el sentimiento judío del mundo, 3 rasgos parecen al cabo esenciales en él. Primero, la relación para con el mundo, afanosa y enteramente conforme a voluntad. Luego, el anhelo de transformación de la vida en pureza, espiritualidad o intelectualidad, porque es este término alemán Geistigkeit, donde se unen lo espiritual, digamos un tanto religioso, con lo intelectual cognoscitivo, por lo tanto espiritualidad, intelectualidad y unitariedad, Einheitlichkeit, con lo que el justo, y esto es muy importante también para lo que voy a decir luego y el final del libro, con lo que el justo consigue el poder clave sobre lo más alto. Y ahí está también la inspiración hasta cierto punto de Buber. Y por fin, con visiones de una dimensión más amplia que lo mundano, el estar dirigido tanto de forma motriz como marcadamente histórica, no imaginativa, no natural, hacia una meta mesiánica más allá del mundo, la cual todavía no es. Tenemos nuevamente el noch nicht. Y bueno, yendo justamente a la cuestión del final, aparte de esto, más grande que la primera es la última maravilla, se dice en la Gemara, por lo cual también el origen está definido de todo en todo por la sobreluz. El Adam Katmon de todo en todo por el último Macánthropos, hermafroditamente restaurado, por el Paráclito, y el Alfa, muy lejos de estar acabado y de ser inmóvil, prehistórico,
de todo en todo, definido por el primer omega, que no puede alcanzarse más que de forma motriz mesiánica. Bueno, esto ya digo, nos traslada también el espíritu. Por lo tanto, pienso una idea, ¿no?, del judaísmo, al menos en estos términos, bueno, creo que suficientemente articulada. El propio Bloch, en la edición segunda de 1923, a esta sección símbolo los judíos le dará el título, creo que también revelador, de la conciencia, en el sentido de que visen de conciencia moral la conciencia de lo incondicionado y la conciencia, en sentido de Bewusstsein, ¿no?, de conciencia objetual, de lo invisible. Esos dos elementos se darían, por lo tanto, para él filosóficamente, por así decir, en este caso, en el judaísmo, lo incondicionado y lo invisible. Pues bien, ciertamente aquí tenemos una serie de cuestiones también problemáticas, que son las que a las que alude el propio Scholem, ¿no? Tenemos por una parte la figura del hombre Dios, que, nos dice Bloch, pertenecería con propiedad al judaísmo. Y ahí es donde él menciona a esta generación de jóvenes pensadores judíos alemanes. Ahora volveré sobre el asunto. Es decir, ciertamente no el Jesucristo histórico, por decirlo así, redentor, pero ese otro Mesías que no ha venido aún. Pero un Mesías ciertamente con una determinación crística. Y en este sentido añade, Dios no existe todavía, salvo en la forma incoativa del todavía no. Es lo que yo señalaba al comienzo. Es decir, el inacabamiento de la creación afecta al propio Dios. Y de ahí, hasta cierto punto, la coherencia de Bloch, en la medida en que insiste en que ese acabamiento está en manos del hombre, ¿no? Es decir, Dios está, y ahí es donde entra la lectura de Buber, ¿no? Dios estaría en ese sentido en manos del justo, como ha señalado también antes el propio Bloch. El Deus absconditus se descubrirá en el Homo absconditus, dice Bloch, presentido en nosotros. Ciertamente no existente, o existente en una forma de oscuridad, que aquí es señalada como algo presentido. Y una idea que se puede considerar un poco loca, por así decir, ¿no?, en estos años, ¿no?, entre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, él habla en este libro de un nuevo eón, ¿no?, donde habría una alianza de tres, tripartita: el judaísmo aliado con la alemanidad, más el espíritu revolucionario ruso. Bueno, tenemos que tener en cuenta, como digo, el contexto de la época, pero es interesante ver entonces cómo Bloch, su lectura del judaísmo, la introduce precisamente en ese contexto, ¿no? Lo ve en ese sentido. Bien, no me detengo en alguna cuestión más que tendría que ver con lo que él llama intenciones motriz y fantasmática del conocimiento, por ir a la cuestión relacionada con Buber, ¿no? La forma en que Bloch lee a Buber, o de alguna manera se inspira también en algo que inspira al propio Buber, ¿no?, sería, en el caso de Bloch, porque es donde él va a parar, donde concluye, una crítica antropológica de la trascendencia divina, es decir, como yo señalaba antes, una fe sin Dios, ¿no?, algo así como una fe atea, ¿no?, o también una mística inmanente, que es donde él echa mano justamente de la lectura que hace Buber del hasidismo, y donde precisamente se subraya esta idea de la redención de Dios por la
criatura, ¿no? Es decir, la Shekinah dispersa solo podría ser reunida gracias al acto justo del ser humano, ¿no? Y cómo, por lo tanto, la santificación del nombre de Dios dependería precisamente también de la mano humana. Bueno, no entro en Buber porque era un poco por señalar el que estas conferencias de Buber fueron sin duda alguna leídas también por Bloch, y ya digo, él se inspira, lo asimila de esta manera. El caso es que el libro todo concluye con esta declaración que en este sentido creo es bastante explícita, ¿no? Porque dice Bloch, esta es, digamos, la declaración final, ¿no? Porque nosotros somos poderosos, solo los malvados subsisten por su Dios, pero los justos es Dios quien subsiste por ellos, y en sus manos está dada la santificación del nombre, el nombramiento mismo de Dios, que en nosotros hurga y revuelve, portón presentido, pregunta oscurísima, interior exuberante. Aquí se mezclan todas esas dimensiones, la intimidad que a su vez se desborda, lo presentido, aquello que, como nos dice también Bloch en el libro, la oscuridad del instante, pero que de alguna manera llama, todo aquello que no es facto, sino problema, en las manos de nuestra filosofía implorante a Dios y de la verdad como oración. Así es como termina de esta forma tan, digamos, sentenciosa, tan magnífica, ¿no? Pues bien, por ir ya cerrando y ir entonces a la cuestión del noch nicht. Yo con todo esto lo que intentaba, de una forma quizá un tanto impresionista, era señalar cómo en el propio discurso de Bloch está permanentemente burbujeando, por así decir, esta categoría del noch nicht, ¿no? Es decir, esa tensión de algo que todavía no es. Precisamente, y esto claro no es una casualidad, tampoco hay por qué darle más importancia de la que tiene, pero hay un manuscrito del Bloch de 22 años, de 1907, que curiosamente se titula sobre la categoría del noch nicht, ¿no? Es decir, que esto es algo que ya le bulle a él desde el comienzo y que, como digo, está trabajando constantemente su pensamiento, está trabajando constantemente sus textos, ¿no? Es decir, por una parte, esa capacidad que podríamos llamar anticipatoria, como un conocimiento de lo todavía no consciente. Y ese, digamos, es el terreno en el que, por así decir, se instalaría el pensamiento de Bloch, ya digo, intentándolo depurar al máximo, ¿no? A través de esta categoría, que no es una categoría, por lo tanto, estática, ¿no? Es lo que quiero también señalar, sino que es una especie de operador, es una especie de functor que está constantemente fungiendo en su pensamiento, en su lenguaje, ¿no? En su expresividad. Es decir, no es algo que quepa, digamos, establecer como un concepto cerrado, sino que más bien es el movimiento mismo, yo diría, del pensamiento de Bloch. Por lo tanto, es algo que lleva al pensamiento de Bloch y lo sitúa constantemente en ese contexto de un inacabamiento. Un inacabamiento que abre precisamente las tres dimensiones del tiempo, ¿no? Es decir, el noch nicht en alemán, y bueno, se podría traducir también ciertamente al castellano y a otras lenguas, ¿no? El noch nicht, por una parte, establece algo que, por así decir, viniendo del pasado, es decir, algo que estando de algún modo originado en el pasado, todavía no ha acabado de devenir, ¿no? El noch nicht
es, en otro sentido, la negatividad misma del presente, ¿no? Es decir, es justamente instalarse en que el presente es una carencia, ¿no? Está, digamos, sellado por esa negatividad. De lo que se trataría precisamente para Bloch, ¿no? Es, incluso utilizando aquí dos términos alemanes, que eso que él llama el punto ciego del instante, es decir, ese presente indecible que sin embargo tenemos como pegado a nosotros mismos o en el que estamos pegados, el único en el que un sentido no somos presentes y sin embargo nos perdemos inmediatamente porque permanece invisible, justamente por su demasiada cercanía, pues bien, de lo que se trataría para Bloch es de que ese presente ciego no sea solo vivido, dicho en alemán, gelebt, sino que sea, por así decir, experienciado, erlebt, ¿no? Es decir, es ahí, ¿no?, donde entra, por lo tanto, también esa visión abierta, ¿no? Es decir, en qué medida la propia oscuridad del presente, en vez de dejarnos, y aquí hay una distancia infinita, como sabemos, ¿no? Distancia que además el propio Levinas, leyendo a Bloch, señala, ¿no? Una distancia infinita con respecto a un Heidegger, por ejemplo, ¿no? En la medida en que, desde luego, no es un presente, diríamos, angustioso, no es un presente que nos ate a él, ¿no? Es justamente un presente que de alguna manera nos da presentimientos, que ya de por sí entonces, desde el pasado, nos proyectan hacia adelante. Y, por lo tanto, y ahí está todo el despliegue de la filosofía de Bloch, nos obliga, en cierta manera, a una nueva aprehensión de lo que hay, que es, diríamos, una proyección de eso, pero ciertamente no una proyección imaginaria, sino el extraer, por así decir, ¿no?, el revivificar aquello que está, digamos, absconditus, ¿no?, aquello que está contenido y oculto en ese interior, ¿no? Es decir, expresar, nos dice Bloch, innen, interioridad en el mundo exterior. Por lo tanto, el noch nicht, yo lo vería, ya por acabar de una manera demasiado esquemática, lo vería como un operador central en el pensamiento de Bloch, en la medida en que tenemos ahí, por una parte, como he dicho, ese cruce de los tiempos, tenemos a la vez la visión de algo concebible pero no posible, que sería más bien lo utópico, y tendríamos sobre todo un presente problemático, nos dice Bloch, que requiere algún tipo de cumplimiento, donde estaría la dimensión escatológica, ¿no? Y es, por lo tanto, en esta tensión irresuelta donde yo vería, ¿no?, ya digo, de una forma quizá demasiado libérrima, o no sé si confundida, donde yo vería de algún modo eso que he llamado el judaísmo de Bloch, ¿no? Es decir, ese cruce de los tiempos, que a pesar de que luego el propio Bloch, porque digamos que yo he elegido también el primer Bloch porque creo que de alguna manera esa inspiración judaica está dentro de la complejidad o de la relativa confusión en la que se expresa, creo que está más presente aquí que luego en el Bloch posterior. Creo que también esto tiene que ver, sería una pequeña hipótesis, quizás sea una evidencia o quizá ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero quizá esto tenga que ver también justamente con la marxistización del pensamiento de Bloch, es decir, en qué medida el recurso al marxismo, hasta cierto punto, ¿no?, lo que hace es tapar o digamos, dejar atrás, obviar más esta otra dimensión que yo veo más vinculada
al menos a cierto judaísmo, ¿no? Bien, no me extiendo más. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta conferencia magnífica sobre Bloch. Los que, bueno, por ejemplo, conocemos un poco a Rosenzweig, pues sentimos también las afinidades y esta conexión con Solem y Benjamin y Praga es el meollo de la cuestión, también desde luego para mí. Habría que incluir a Kafka seguramente.